Y atención porque una consecuencia de la pandemia tiene en aprietos a varias industrias en el mundo. Se trata de la escasez de chips o semiconductores que amenaza con cortar la producción de equipos y aumentar, por supuesto, su valor. Pues para entender y analizar un poco más este tema, estamos hasta ahora de la mañana con Alexander Pérez. Él es decano de Ingeniería Electrónica de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Profesor, muy buenos días, bienvenido a Noticias Caracol Ahora. Muy buenos días, Tatiana. Muchas gracias por la invitación. Empecemos, por favor, por explicarle a nuestros usuarios qué son los chips o semiconductores y qué función es la que cumplen. Bueno, básicamente es el corazón de cualquier dispositivo electrónico. Cada vez que nosotros, por casualidad, por curiosidad, rompemos un dispositivo electrónico, encontramos lo que la gente le llaman chips, que son pequeñas pastillitas que pueden tener unas paticas que son con las que se soldan a la placa base. Y esa cantidad de chips, pues cada día va en aumento. Nuestros teléfonos, nuestros celulares, nuestros televisores, hasta las lavadoras tienen chips por dentro. Claro, uno de los que tiene ahora más chip que en la antigüedad son los vehículos. Entonces, cada una de esas piececitas pequeñas es lo que se llama un chip y tiene todo un proceso de fabricación. Es como la base de cualquier aparato tecnológico. ¿Por qué se originó la Exactamente. escasez de estos dispositivos y, bueno, qué papel juega la pandemia en todo esto? Bueno, pues digamos que la escasez era algo que ya se venía planteando desde antes del 2020, desde antes que empezara la pandemia, porque hay un desbalance entre la oferta y la demanda. Cada vez hay más demanda de este tipo de circuitos para poder integrar equipos como tablets, celulares, portátiles, equipos de escritorio, televisores. Entonces, esa demanda ya había, de hecho, previsible que fuera necesario incrementar la producción de esos microcontroladores, de esos dispositivos. Lo que pasa es que, claro, llega la pandemia y aumenta los requerimientos de consumo de ciertos equipos como fueron los computadores, los audífonos, los micrófonos, que hacen uso de esos chips. Y adicionalmente vino pues problemas en la logística de transporte, en la logística de fabricación. Muchas empresas tuvieron que disminuir la velocidad con la que se producían esos chips porque la demanda bajó por ocasiones de la pandemia. Entonces hubo ciertos mercados en donde disminuyó la demanda, hubo mercados en donde aumentó la demanda y hubo restricciones en la fabricación y transporte, entrega de esos chips. Entonces, digamos que eso aumentó aún más el desbalance entre oferta en la producción de chips y la demanda para la fabricación de dispositivos. Antes del 2020 se preveía que que se debía tener un crecimiento anual de cerca del 7% para cumplir con esa demanda, para tratar de nivelarla, pero la llegada de la pandemia aumentó a más del 10%, casi que duplicó la previsión de crecimiento y obviamente el sistema de producción no estaba preparado para ello. ¿Cuáles son entonces, profesor, en este momento las industrias más afectadas? ¿La de los celulares o la automotriz? ¿Cuál cree usted? Bueno, lo que pasa es que también hay que contextualizar un poco. Esta industria de los chips es muy lenta para adaptarse a los cambios. Realmente, para cambiar una línea de producción se demora más o menos 3 meses. Para crear una nueva fábrica es necesario una inversión de entre 5.000 y 20.000 millones de dólares, con un proceso de implantación de 2 a 4 años para montar una fábrica. Entonces, claro, estas no es tan fácilmente adaptable a las demandas del mercado. La llegada de la pandemia y todo el teletrabajo, la demanda de esos equipos hizo que crecieran esas previsiones y comenzó a haber afectaciones. ¿Qué otras afectaciones hay? Pues en Taiwán el año pasado tuvieron problemas de acceso a agua que es necesario para la fabricación, un aumento de las temperaturas, lo que hizo que en ciertas épocas del año hubo fallas en el fluido eléctrico que frenaban las plantas y el tema de los puertos y las exportaciones. Entonces, el auge, digamos, en la demanda de ese tipo de equipos, pues hace que se desbalancee más la demanda. Tablets, teléfonos, los grandes fabricantes de teléfonos, por ejemplo, ya han dicho que es entre este año, el año pasado, mucho lo que ha durado la pandemia, han dejado de producir
entre 3.000 y 4.000 millones de unidades. Eso es un montón. Entonces, claro, ha sido afectado porque no se van a cumplir la oferta estimada de reposición para equipos, pero había otras empresas, otras áreas de la manufactura, como por ejemplo la de los vehículos, que también han salido afectada. Allí ha sido un poco diferente el tema porque la llegada de la pandemia hizo que se redujera muchísimo la demanda de venta de carros y ellos planearon y disminuyeron la fabricación, con lo cual tuvieron que prescindir de pedidos que habían hecho de este tipo de chips a los fabricantes, pero en el momento en que comienza a reactivarse, pues ellos comienzan a pedir los chips y los fabricantes los han destinado a otros, por ejemplo, a la construcción de televisores, a la construcción de teléfonos. Entonces, cuando necesitan este tipo de insumos para construir sus vehículos, se dan cuenta que no pueden cambiar tan rápidamente esos pedidos, porque más o menos en el sector automotriz, pues un pedido de dispositivos electrónicos tarda o se debe hacer con una anticipación mayor a 6 meses. Por lo tanto, ese tipo de cambios en la producción pues ya no van a poder ajustarse tan rápidamente y se prevé que puede haber entre 360 cerca de 360 millones de vehículos menos fabricados en el año debido a esa escasez. Es de recordar que, por ejemplo, el sector automotriz ha venido incrementando el uso de la electrónica. Si hace unos 30 años decíamos que el vehículo era un sistema casi que netamente mecánico, en la actualidad podemos decir que cerca del 50 o más del 50% de las partes que constituyen un vehículo son electrónicas, Sí. sobre todo por la entrada de los vehículos eléctricos y la cada vez más demandada categoría de vehículos híbridos. Entonces, Claro, digamos que aquí la... eso en cuanto a las industrias, digamos que es toda esa afectación y sobre todo en la automotriz, que es muy grave por lo visto, por lo que nos está usted contando. Profesor, pero me gustaría que habláramos del ciudadano de a pie. ¿Qué tanto nos va a afectar a nosotros, los que hacemos uso del celular, del computador, del televisor? ¿Usted cree que van a aumentar los precios de esos equipos? Digamos que lo que ya inicialmente se ha afectado es la disponibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si estábamos pensando en cambiar el televisor y vamos a buscar una nueva tecnología, están llegando, digamos que a cuentagotas. Entonces la distribución de esos equipos está llegando disminuida. Ya hay algunas empresas nacionales de distribución de logística de venta de grandes superficies que ya han advertido, por ejemplo, que para el día sin IVA puede que no encuentren mucha nueva tecnología, sino más bien esa disposición de unidades que quedan remanentes de unidades anteriores. Entonces, claro que comienza a haber afectación. En el tema de los celulares, también hay una poca oferta, digamos, de nuevas unidades, ¿cierto? Y poco a poco se han visto afectaciones ya en el nivel de precio. Es decir, van a comenzar a llegar equipos electrónicos, sí, con menos oferta, ¿cierto? Pero también se van a incrementar el costo base, que unido pues al costo o a la diferencia que tenemos en estos momentos de tasa de cambio, pues hace que el acceso a ese tipo de dispositivos pueda verse complicado, tanto para este final de año, obviamente afectando a la época decembrina de Navidades, y muy posiblemente esa afectación no vaya a ser normalizada o tienda a normalizarse, sino hasta mediados del próximo año. ¿Han tomado algunas decisiones las industrias? ¿Usted conoce de pronto de nuevas fábricas u otros países que le hayan apostado a la creación de estos microchips para evitar que esto termine pasando y que la solución llegue hasta el próximo año? Claro que sí, pero lo que pasa es que, como te decía, o sea, esta industria no reacciona tan rápidamente a los movimientos del mercado, porque lo que te decía, si quieren poner una nueva planta de fabricación, pues esa planta no se construye en 2 meses, sino que tarda entre 2 y 4 años. Además, influye la geopolítica, porque claro, frente a esta problemática, pues hay una gran dependencia de los grandes fabricantes que están ubicados pues en Asia, ¿cierto? Y están ubicados, digamos, Taiwán es uno de los principales fabricantes de chips en el mundo, junto con Corea, y entonces comienzan a ver esa dependencia de esos dispositivos, entonces comienzan a tomar decisiones
políticas de mantener el autoabastecimiento. Europa piensa, por ejemplo, cambiar, en este momento ellos tienen el 6% de fabricación de chips y quieren pasar a tener el 20% de la producción mundial de chips, pero necesitan una inversión de cerca de 130.000 millones de dólares para hacer ese cambio. Estados Unidos ya ha invitado a gigantes como Taiwan Semiconductor a crear plantas de fabricación dentro del territorio estadounidense y le ofreció, por ejemplo, un plan de crearla en Texas. Entonces comienzan a verse también estos movimientos, pero lamentablemente la velocidad de reacción no va a ser tan rápida como para que podamos ver estas decisiones afectando la situación actual, pero a posteriori, pues lo que se busca es que cada país tenga un poco más de autosuficiencia en este tipo de fabricaciones, ¿no? Por ejemplo, ya hemos visto como gigantes como Apple han visto reducidas sus ganancias en este año porque no han podido cumplir la oferta de equipos que habían hecho, y no solamente los iPhones, sino los iPads, los equipos portátiles, pues que son tan apetecidos. Y eso también hace que cambie un poco la distribución dentro del mercado porque se priorizará fabricar equipos que tengan mayores dividendos, mayores ganancias en su venta, que de pronto los equipos de menor costo que pueden tener un margen de ganancias más estrecho. Entonces, claro que también van a cambiar ese tipo de decisiones. Las estamos viendo, digamos que ya los grandes productores de equipos están comenzando a priorizar qué equipo producir, cómo atender las demandas de mercado. Recuerden que ahorita viene pues toda la campaña de Sembrina que a nivel mundial, a nivel global, pues mueve mucho más dinero que digamos una época normal, y pues desde vista de juguetes, de renovaciones de equipo, y todo eso afecta. Entonces, pero lamentablemente lo que te decía, la industria no es tan rápida para hacer esos cambios. Ahorita la industria automotriz está mirando cómo pues, prioriza o exige, digamos, que le prioricen fabricación de chips para poder comenzar a levantar la demanda. Por ejemplo, Europa depende, o bueno, digamos que una de las grandes áreas de crecimiento económico en Europa, pues es la fabricación de vehículos, y si se afecta fuertemente, pues obviamente va a depender mano de obra y todo. Nosotros aquí como consumidores de ese tipo de tecnologías, pues vamos a ver que no inmediatamente, pero seguro que para final de año vamos a ver aumentados los precios de ese tipo de dispositivos, tanto los de consumo. Lo que les decía es que un chip, hasta las neveras, las lavadoras, todo básicamente ahorita tiene chips. Entonces, esas fabricaciones también van a salir afectadas, y puede que a nosotros nos golpee en un aumento de precios de ese tipo de dispositivos. Claro, no solamente un aumento en los precios que vamos a sentir, por supuesto, los seres humanos para adquirir estos equipos, sino también un difícil acceso a la tecnología, o por lo menos a esos equipos tecnológicos. Profesor, muchísimas gracias por acercarnos a este tema tan importante, además del que poco se está hablando. Tatiana, a ti muchas gracias por la invitación. Realmente eso es uno de los temas que tratamos de socializar, digamos, desde nuestro ámbito, para que se entienda, pues digamos que nosotros tenemos una alta dependencia. Todo lo electrónico funciona en base a chips, y las fábricas, pues digamos que no es tan fácil que entre un nuevo competidor. O sea que tampoco es que esta situación la pueda aprovechar alguien y diga, uy, voy a montar una fábrica, por lo que te digo. Pero sí es importante que comprendamos lo que puede pasar en el mercado y con los productos que usualmente estamos utilizando.